El objetivo de la hermenéutica es el acto interpretativo, es decir, la comprensión del texto, el interpretar, el contextuar, el poner un texto en su contexto. La hermenéutica analógica es aquella donde se trata de encontrar el sentido intermedio entre dos opuestos, a veces en conflicto. Fundamentalmente busca superar la univocidad o el único sentido y evitar la equivocidad o infinitos sentidos. Busca así evitar estos extremos de interpretación y lograr un equilibrio. Se trata de encontrar el sentido auténtico, que esté vinculado a la intención del autor, intención que está plasmada en el texto que éste produjo. Es el captar lo que el autor quiso decir. En esta interpretación convergen tres cosas: el autor, quien produjo el texto y al hacerlo tuvo una intención; el texto, que puede ser una obra artística, una novela, una película, una pieza histórica, cualquier obra artística; el significado, que encierra y vincula; el lector o intérprete, encargado de descifrar el contenido significativo que el autor dio a su texto, sin renunciar él también a darle un significado o matiz. En ese sentido, Bashot da prioridad a la sintaxis, la cual se encarga de la ordenación de los elementos, en tanto que sin esta no tendría sentido y por ende no habría ni semántica ni pragmática. De esta misma manera, Bashot nos habla de una verdad sintáctica que nos devuelve una coherencia tanto intratextual, es decir, interior al texto, como intertextual, su relación con otros textos. Nos habla también de una verdad semántica, correspondiente a la realidad, presente o pasada, o con un mundo posible o futuro imaginario, al que se refiere el texto. Una verdad pragmática, como convención entre los intérpretes e incluso con el autor, acerca de lo que se ha argumentado y persuadido de la interpretación de los elementos extratextuales, subjetivos o colectivos. Los elementos del acto hermenéutico son tres: el texto, el autor y el lector. Así, en un texto se dan cita el autor y el lector. El énfasis puede hacerse hacia uno o hacia el otro. La prioridad al lector es una lectura más bien subjetivista. La prioridad al autor es una lectura más bien objetivista. El código de que dispone el lector para decodificar el texto con el que ha sido codificado es el lenguaje con el que se escribió el texto. El texto entonces posee un significado y manifiesta una intención. El lector es el destinatario del texto, quien no siempre es un internauta. El texto pudo ser emitido para un público determinado, ubicado en un tiempo y lugar o circunstancia determinada, es decir, en un contexto. Comprender y contextuar el texto incluye varios pasos o actos y varias preguntas que precisan tanto de hacerse como de responderse. Entre estas podemos mencionar: ¿qué significa este texto? ¿Qué quiere decir? ¿A quién está dirigido? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice ahora? Se comienza un juicio interpretativo, ya sea una tesis o una hipótesis, que se ha de comprobar, y para ello se ocupará una argumentación interpretativa. Llegaremos a un juicio efectivo cuando se resuelvan las preguntas, dando lugar a un razonamiento abductivo. La hermenéutica es el arte y ciencia de la interpretación de un texto en su contexto. Su metodología es la sutileza, esta es la prudencia de no caer en el univisismo ni en el equivocismo. En el acto hermenéutico hay un texto que puede ser de varias clases: escrito, visual o cualquier otra índole.
Debemos captar la intencionalidad del autor para seguir con un juicio interpretativo. Este sirve para convencer a los otros miembros de la comunidad de la que formamos parte. El intérprete pone en juego un proceso que comienza con las preguntas interpretativas frente al texto. Para Maurice Bechot, esta hermenéutica es analógica porque admite un rango de variabilidad, es decir, no se cierra totalmente. Así, los límites que tendrán tanto el autor como el lector serán determinados por el contexto y el marco de referencia de cada uno. Bechot primero contextualiza para después interpretar. Bechot nos dice que debemos observar tanto la objetividad como la subjetividad, es decir, metáfora y metonimia, o que lo científico y lo poético se pueden conjugar sin necesidad de llegar a una contradicción. El texto tiene un significado, un contenido y una intención, así como un destinatario.